Buenas noches y bienvenidos una semana más a La Alameda, ya saben, ese programa de actualidad en el que intentamos debatir de las cosas que interesan en Málaga y su provincia. Un debate informativo en el que esta noche, además, pues contamos con un amigo muy especial. Roberto, buenas noches. Buenas noches y gracias por invitarme. Hoy hago doblete, llegó la hora y aquí contigo. Y aquí en La Alameda siempre, todas las temporadas te da alguna vuelta. Algún doblete hay que hacer. Y este doblete tiene un motivo y una significación especial. ¿Por qué? Porque ya estamos en el mes de diciembre y el ambiente navideño inunda no solo este plató y el periódico, sino también las calles de la ciudad, las calles, los jardines y algo más, ¿no? Y el Jardín Botánico de la Concepción, que es uno de esos espacios únicos que tenemos en Málaga, en Andalucía diría yo, y estas Navidades se llena de magia con Alicia en el País de las Maravillas. Mira, ¿sí? Te voy a presentar, aparte del elenco de Alice Christmas, Manolo, en el Jardín Botánico, ¿no, Alberto? En el Jardín Botánico de la Concepción, todos los días, desde el 28 de noviembre hasta el día 6 de enero. Y podéis hacer pases desde las 6:30 y el último pase a las 9:30. O sea que tenéis toda la tarde para disfrutar de Alicia. Pero cuéntanos un poquito más, cuéntanos más cositas. ¿Más cositas? Sí, no me las sé y preséntanos a los amigos que tenemos aquí. No las sé de memoria, tengo que consultar mi libro. Venga. Oh, el libro mágico, ¿eh? Sí, es mi libro mágico. Él me dice todo lo que tengo que hacer. Tenemos un cuento. Yo quisiera uno para mí también, un libro mágico, que me dijera lo que tengo que hacer siempre. Sí, a mí me dice, no solo eso, me dice además la hora que yo quiero. Sí, porque los relojes, como llevan mucho, te dicen la hora que ellos quieren que sea. Pero yo quiero saber la hora que yo quiero que sea. Sí. Tengo hambre, hora de comer. Tengo sueño, hora de dormir, tengo ganas de ver el Jardín de las Maravillas, pues es la hora de que os los presente. Queremos un libro mágico de esos. Tenemos a la oruga, uno de los personajes más importantes del cuento de Alicia. O la oruga. Representa el paso de niño a adulto. Tenemos al conejo, hombre, que siempre llega tarde, o siempre llega pronto, o nunca llega, o llega siempre. Sí. Tenemos... se parecerá con lo de llegar tarde. Tenemos al sombrero loco. Eso dicen. Que está loco. ¿Está usted loco? No, yo un poquito solo un poquito. Un poco demasiado, ¿no? Un poco loco. Pues bienvenido. Muchas gracias. Realmente la locura es el paso a la cordura. Bueno. Solo digo eso. Hay que fiarse más a veces de los locos que de los cuerdos. Por supuesto, por favor, estás hablando aquí con uno. Y luego tenemos al personaje principal de la historia, que es Alicia. Aquí la tenemos, que es la que tiene que conseguir revertir el hechizo mágico que ha hecho la malvada reina de corazones. ¿Que siempre tiene esa cara esta señora? ¿O? No, incluso peor a veces. Sí. Lo siento, a veces se enfada más. Y si os fijáis un poco, en el cuento original los corazones son rojos. Pero ella este año, dentro de su maldad, ha ideado algo increíble, que es congelar los corazones de todo el mundo. Por eso los tiene de color hielo, de color azul. Entonces ha congelado la Navidad y nos quiere dejar sin Navidad. Pero todos los personajes de Alicia, ayudados de nuestro gato, hola, ¿cómo estás? Que tenemos un gato aquí, no lo mira. Ya se ha despertado ya. Hola. Ahora. Con su sonrisa nos van a ayudar a devolver otra vez el calor a los corazones para que sintamos la Navidad como siempre. Y cuéntanos un poco, ¿qué sienten, ¿no? Los que ya han visitado el Jardín Botánico, ¿qué os cuentan? ¿Qué dicen? Pues mira, no se quieren ir. Al principio cuando entran con prisa. ¿Pero se quieren quedar con Alicia o se quieren con ella? No, me parece, ¿no? Con la reina normalmente no quieren quedarse. Y eso que su palacio es precioso, la zona donde está su palacio es una verdadera belleza. Es muy bonito, Majestad, tengo que reconocerlo. Lo que pasa es que la actitud de ella no es tan buena y la gente se queda encantada. Lo están pasando muy bien. Todos los que llegan, ya te digo, no se quieren ir. Claro, porque inaugurasteis el pasado viernes, ¿no? Estamos hasta Reyes con Alice Christmas. Oye, cuéntanos, ¿cuántas luces hay? Cableado y música original. Sí, la música es original de Alberto Miras y tenemos la sintonía que nos acompaña durante todo el recorrido y luego tenemos donde está Alicia, que nos canta una canción divina, preciosa, que la acompañemos en el viaje, porque todo el público tiene la misión de acompañar a Alicia y conseguir revertir el hechizo de su majestad. Majestad, lo siento mucho, pero no tiene muchos seguidores, ¿eh? No, lo siento mucho. Hay como 10 kilómetros de cables, que parece una tontería, pero no es verdad, es así. Tenemos 200 focos repartidos por todo, que realzan la belleza del Jardín Botánico. Jardín Botánico, como tú decías, es maravilloso de por sí. Es maravilloso de por sí, de día es una preciosidad. Has dicho que es el mejor de Málaga, el mejor de Andalucía, yo te diría, y de España, te diría que casi de Europa. Sí. Es un jardín botánico increíble. Por cierto, mira, estamos viendo imágenes, Manolo, porque ayer el alcalde, Paco de la Torre, don Francisco, estuvo inaugurando
digamos oficialmente, institucionalmente, Alice Christmas. No sé si el sombrero loco hizo algo con el alcalde. ¿Tuviste oportunidad de hablar con él o no? Yo le dije, ¿quieres té matcha? Dijo, no, me voy. Muy bueno. Té matcha, no, me voy. Y se fue. Se fue a recorrer el jardín. La verdad, además, fue sorprendente porque la energía que tiene ese hombre es alucinante, pero alucinante. Debe de tener un libro mágico como el mío, porque si no es inexplicable. Hizo todo el recorrido, hasta arriba, hacia abajo, y me costaba seguirle el paso, ¿eh? No es broma, es verdad. Un hombre increíble. Yo creo que tenemos que ir juntos, sí. ¿no? Algún día de esto de las Navidades, esto que no haya programa, que no haya la hora. Por ejemplo, pero es que además es para toda la familia, o sea, abuelos, papás, mamás y sobre todo los niños. Todos ahora. Ahora, tú sabes lo que es un adulto, ¿no? Sí. Un adulto es un traje que se hace viejo y se ensucia. Allí, cuando llega, lo primero que digo es quitarse el traje de adulto y no convertirse, sino dejar al niño que llevas dentro, sacarlo y estar disfrutando. Toda la familia. Tú ves la cara de los niños, la cara de los padres cuando ven los ojos de los niños con los personajes, incluso con la reina. Majestad, ahí tengo que reconocer que a pesar de lo malvada que eres, la verdad es que a los niños les caes bien, no les cae mal del todo. Y luego, claro, está todo el día diciendo que el conejo que lo quiere cortar la cabeza y los niños buscan al conejo como locos, que siempre está por ahí, lo buscan para avisarle de que no se acerque a la reina. Claro. Y hasta ahora no se ha acercado. Prueba de ello es que conserva la cabeza. A ver si la conserva al final de las Navidades, ¿no? O yo no lo sé. Sabe, ¿no? No lo sé. Viendo la cara de su majestad, creo que no llega. Esperemos que sí. Oye, toda la información y las entradas están en surentradas.com, ¿no? Surentradas.com. O sea que los que estéis en casa ya podéis empezar a ver. Es fácil. Vais a la web y reserváis, porque no es broma. Ya no quedan demasiadas entradas. Está prácticamente... Todo no. Pero todavía quedan, pero están muchas entradas vendidas. Bueno, pues le decimos que gracias, ¿no, Roberto? Muchas felicidades, además, y sobre todo por el trabajo previo que había hecho seguro para preparar este espectáculo. Bienvenido a la Alameda. Ya podemos decir que en la Alameda no solo vienen analistas ni políticos ni... Hoy es Alicia en la Alameda. Alicia en la Alameda de las Maravillas. En la Alameda de las Maravillas, bien tirado, Alberto. Bien puesto. Bueno, pues muchísimas gracias, os despedimos y tú y yo seguimos, ¿no? Empezamos, ¿no? Sí, yo creo que vamos a empezar ya la Alameda. Bueno, pues arrancamos ya definitivamente este debate de esta noche en el que vamos a intentar hablar sobre todo de cuestiones económicas, y para ello pues contamos con algunos invitados de siempre y algunos que no suelen venir mucho por aquí. Javier Recio, que es de la alineación titular. Sí. Hola, buenas noches, Manolo. Buenas noches. Nuria Triguero. Buenas noches. Yo soy suplente, ¿no? No, suplente no. Ella es suplente. Ella es la invitada especial porque además es la especialista en economía, y como vamos a hablar de economía, de empleo y de muchas cosas más, pues bueno, por eso es el motivo por el que estés aquí. Y como hemos visto antes, pues nuestro amigo Roberto López. Yo una vez por temporada vengo. Por lo menos, ya por lo menos. Cumplo mi cupo. A ver si me invita alguna vez, llegó la hora también. Bueno, yo a lo mejor ya estás invitado. Bueno, y el primer invitado de esta noche no es otro que el concejal del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde. Buenas noches y encantado y agradecido de invitarme aquí a esta casa. El hombre de las cuentas, por eso le verán que tienen tantos papeles por aquí, porque los números, las cuentas... Surgen preguntas, pero bueno, dentro de mis conocimientos creo que... Y habrá que ver si hay algún cuento, Manolo. Exacto, eso es verdad, vamos a descubrir si hay algún cuento. Hablando de Alice... Unos hacemos cuentas y otros hacen cuentos. Bueno, está por ver. Las cuentas están ahí. Eso se refiere a que a la oposición... A la oposición, pero ahí arriba, más bien el gobierno ahí arriba anda con cuentos y no con cuentas, porque presupuestos no hay. Pero bueno, pues ahora intentaremos descifrar lo que son cuentas y lo que son cuentos, ¿no, Nuria? Sí. Bien, pero antes de empezar hay una noticia que ha marcado estas últimas horas aquí en la provincia de Málaga, y no es otra que la denuncia que una militante socialista de Torremolinos ha puesto, incluso la Fiscalía ha abierto ya investigaciones contra el secretario general de los socialistas en Torremolinos, por acoso sexual. Noticia que adelantó el periódico Sur de la mano del periodista Alberto Gómez, que creo que lo tenemos ya aquí, ¿no? Hola. Hombre, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hoy no has podido estar aquí, una pena, pero porque tienes muchísimo trabajo informativo. Bueno, y porque pero bueno, también soy suplente, como Nuria también soy suplente. No, aquí no hay suplentes, todos sois titulares. Bien, Alberto, cuéntanos un poco la noticia pública que adelantaste ayer en el periódico Sur. Cuéntanos un poco el titular de esa noticia y los detalles que han ido ocurriendo a lo largo de las últimas horas. Bueno, nosotros nos llegó una denuncia a la Fiscalía por parte de una militante del PSOE de Torremolinos que denunciaba pues una serie de vejaciones y un caso de presunto acoso sexual por parte del secretario general del PSOE en Torremolinos, de Antonio Navarro, y adjuntaba como documentación probatoria, según ella, pues una serie de WhatsApp, unas conversaciones de WhatsApp, una serie de mensajes de tono sexual y personal. Y bueno, luego hemos ido sabiendo más cosas del asunto, como por ejemplo que esta militante ya realizó una denuncia interna, denunció el asunto al PSOE hace 6 meses, más de 6 meses, en junio de este año. Es verdad que el PSOE abrió un expediente, llegó a entrevistarla a ella, llegó a entrevistar también a Antonio Navarro, pero tiene en teoría, según los propios estatutos del partido, 3 meses para resolver, no resolvió. Y esta militante, pues harta un poco del silencio del partido a nivel federal, que no resolvía de un lado ni de otro, pues llevó el asunto a la Fiscalía. Es decir, Alberto, que das a entendernos, lo que ocurrió fue que se abrió ese expediente por parte del Partido Socialista allí en Madrid, y lo que ocurrió es que quedó como en vía muerta, ¿no? Y fueron pasando los meses sin que se tomara ninguna decisión al respecto, ¿no? Ese expediente lleva meses paralizado. Es esa la situación de parálisis la que conduce a la militante socialista a denunciar ante Fiscalía, porque ella primero lo había querido, no sé si resolver, pero desde luego sí denunciar primero internamente. Y luego, ¿qué decisión ha tomado el partido en las últimas horas? Bueno, el partido a nivel provincial ha solicitado a Antonio Navarro que abandone todos sus cargos institucionales. Ferraz todavía no se ha pronunciado a esta hora, pero bueno, es previsible que tras la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía, que es un trámite, tampoco quiere decir nada más, Javier Recio está ahí, lo explicará mejor que yo, pero bueno, tras la apertura de diligencias por parte de Fiscalía, pues el partido presumiblemente va a suspender de militancia de manera cautelar por lo menos a Antonio Navarro, el secretario general del PSOE en Torremolinos. Y bueno, y aparte, como hemos dicho al principio, ¿no?, la Fiscalía ya ha abierto diligencias, ¿no? Y bueno, pues empezará a investigar, imagino, ¿no? Sí. Ahora, bueno, pues toca que la Fiscalía investigue todos esos WhatsApp, certifique la procedencia de esos mismos mensajes. Antonio Navarro dice alega que es una denuncia falsa, dice que todo es mentira, que forma parte de un montaje, pero lo cierto es que esta mujer, además, en su denuncia incluye los contactos de hasta 8 personas más, la mayoría mujeres, que pueden servir como testigos, incluso en algunos casos como presuntas víctimas también de un trato parecido por parte del secretario general de su partido en Torremolinos. Tú has tenido oportunidad, Alberto, de hablar con todo lo implicado en este asunto, ¿no? Incluso con la propia denunciante, con el propio denunciado, ¿no? ¿Qué percepción tienes tú? ¿Qué sensaciones tienes después de haber recabado toda esta información? Y sobre todo, y lo ligo también con con la inquietud que hay dentro del seno del Partido Socialista por el caso Salazar, que es un caso similar. Bueno, a mí me gustaría aclarar que esta denuncia se produce antes del caso Salazar, porque podría parecer que es un carro al que se sube alguien. La denuncia está puesta antes de que estallara todo lo de Paco, todo lo de Salazar en el partido. Bueno, yo no me importa decirlo porque también está recogida sin información y porque en mi labor como periodista yo me reuní tanto con la denunciante como con el denunciado. Y ambos me pusieron su versión de los hechos totalmente opuesta. El caso aquí, lo más llamativo, Manolo, es que hay una serie de mensajes bastante desagradables por parte de él a ella, y hay un patrón claro, que es que como durante esas conversaciones de WhatsApp ella intenta desviar el foco hacia asuntos políticos y municipales, y él
continuamente intenta pues llevarlo a un terreno personal y sexual con mensajes reiterados, con llamadas de teléfono, halagos sexuales continuos y bueno, mensajes que entiendo que incomodarán a la denunciante y que le hicieran sentir en una situación también de vulnerabilidad, porque en uno de ellos incluso llega a decirle que en algún momento tendrá que bajar la basura, insinuando que está delante de su casa. Alberto, tú que has hablado con la denunciante, ¿tú le has preguntado por qué no fue ante la justicia? Sí, ella obviamente tiene los mecanismos de este tipo de situaciones, ya sabemos cómo funcionan. Ella pues alega que ha sentido mucha vergüenza, que ha tardado muchísimo en darse cuenta también, porque muchas veces las mujeres normalizan este tipo de situaciones y de comentarios, y es con el paso del tiempo cuando se dan cuenta de que no eran normales ni podían justificarlos, y ha sido ahora cuando ha dado el paso, porque los mensajes más graves, supongo que me preguntas por eso, se remontan a 2021. Muy bien, Alberto, pues muchísimas gracias por esta aportación y felicidades también por tu trabajo, ¿eh? Bueno, un trabajo colectivo. Uno más. Gracias. Ya puedes poner uno más a tu larga serie, ¿no? de buenos trabajos. Bueno, buenas noches, Alberto. Gracias, buenas noches, Manolo. Y la próxima ya te veremos pronto por aquí. Bueno, pues Roberto, ¿qué...? Yo es que me pasa un poco como con el tema Salazar. Me sigue alucinando que esto esté normalizado en hombres progresistas que son socialistas. Y que por lo tanto casi deberían ser de origen feministas, y que dentro del Partido Socialista no se atajen este tipo de conductas de manera radical, que haya que esperar a llevar el caso a la Fiscalía. En el caso de Salazar ha pasado un poco eso también, ¿no? Es como miro para otro lado y cuando ya salta el caso y llega a los medios, a la portada de Diario Sur en este caso, es cuando inhabilito, suspendo de militancia, etcétera, etcétera. A mí me parece que está completamente fuera de lugar, que es alucinante, y que normalizar este tipo de conductas en pleno 2025, no sé. Sí, a mí lo que me llama la atención es que el Partido Socialista a nivel federal no haya dado todavía una explicación, ¿no? Diga, pues, oye, pues lo hemos archivado porque no hemos visto una conducta. Bueno, que siempre está la presunción de inocencia. No, por eso me refiero, Manolo, porque si habla con ella y habla con él y ha adoptado la solución X, que lo diga. ¿O es que lo han dejado ahí morir? Bueno, que se aprecia el mismo patrón que ha habido con el caso Salazar, ¿no? Que eso es lo preocupante, ¿no? Hemos estado escuchando noticias sobre Salazar y ahora surge esto, o sea, es que es el mismo patrón, lo que no... Es decir, las actitudes machistas están en todos lados, eso está claro. Eso no entiende ideología, eso sí, pero hombre, un partido que tiene en su ideario precisamente el rechazo frontal al machismo, el feminismo, es que tiene que distinguirse por una reacción radical a estos casos. Sí, incluso sin necesidad de llegar a la justicia. O sea, a la justicia me refiero, en casos como este tienen que llegar a la justicia, pero me refiero a que se normaliza y se asume que puede haber ese tipo de actitudes. El punto diferencial no es que haya llegado a la justicia, es que ha salido en un periódico. Claro, exactamente. Claro, sí. Ese ha sido el punto. Efectivamente. No se hubiera suspendido militancia ni nada, se hubiera estado ahí todavía perdido. ¿Un apunte? Bueno, Carlos. A mí la verdad es que este tipo de conductas son totalmente reprochables, y a mí lo que me preocupa es lo que se ha comentado aquí en la mesa, ¿no? Es decir, cómo partidos como el Partido Socialista, ¿no? Incluso el partido más a la izquierda del Partido Socialista, partidos que de alguna manera abanderan o tratan de abanderar, a veces incluso ideologizando el asunto y culpando a otros partidos de otros colores políticos como partidos que no estamos en contra de estas conductas. Y cuando les toca en sus propias carnes tomar medidas y tomar soluciones, demostrar con hechos que cuando ocurre esto actúan, pues no lo hacen. Y hemos visto, pues el caso Navarro, el caso Salazar, el caso Errejón, el caso... Y no toman medidas, ¿no? Y bueno, yo creo que también el caso Alfonso Villares, el Partido Popular en Galicia. Quiero decir... Sí, que es una cosa transversal, ¿eh? Sí, es una cosa transversal que no sabe... Creo que habla de conductas de hombres que están mal, pero que no tiene que ver con el Partido Socialista. No tiene que ver, pero son partidos que de alguna manera en su discurso tratan de abanderar esta cuestión como si fuera algo natural, e incluso a veces ideologizando, insisto,
y culpabilizando a otros partidos de que no sean lo suficientemente rotundos como lo son ellos para dar ejemplo a la sociedad, y cuando les toca ser todavía más evidentes en esta cuestión, no lo hacen. Bueno, pues esto es lo que a veces, bueno, habría que hacerlo mirar todo. En general. Lo que me hace pensar es que esto ocurre en un ambiente en el que hay mucho foco puesto, es decir, que político, mediático, ¿no?, incluso judicial también, que no pasará en aquellos sitios, ¿no?, en los que no hay tanto foco y no hay tanta presión, ¿no? Pero o sea, yo creo que es una responsabilidad de todo evitar esto. No es una cuestión de las mujeres, es una cuestión de todos. Y si en nuestros entornos vemos algo así, o sea, cuando escuchamos lo que hacía Paco Salazar, eso de salir del baño con la bragueta bajada, los comentarios que hacía, eso lo hacía en un entorno de trabajo. Nadie le reprimía esa conducta, nadie lo ha denunciado. Eso es, así es. No sé, me parece... Bien, pues pasamos de asunto, ya veremos, ¿no, Javier? Ya veremos cómo evoluciona este caso. Y bueno, esta semana ya conocimos las cuentas, que no los cuento por ahora, las cuentas del Ayuntamiento de Málaga, que van más allá de los 1.200 millones de euros. Y con Javier vamos a empezar, y sobre todo con algunas actuaciones muy concretas, ¿no?, en las que se van a aplicar estos Desde mi punto de vista, la gran novedad que presenta este año los presupuestos, por lo menos lo que nosotros desde el periódico hemos destacado más, es la apuesta que ha hecho el alcalde por arrancar el tema del auditorio, que hasta ahora se estaba demorando año tras año porque no se contaba con el apoyo del Ministerio de Cultura. Yo creo que es una buena decisión del alcalde de que se lance a hacerlo, aunque la verdad es que va a suponer también endeudarse de una manera importante. Bueno, todo dependerá, evidentemente, de los avances en la negociación que el alcalde en paralelo lleva desde hace ya muchos años con el ámbito público y el ámbito privado, ¿no?, y que, al parecer, están dando buenos frutos. Exceptuando en esta cuestión al Gobierno de España, que todavía, a pesar de los años que han pasado, todavía no solo no ha dicho voy a apoyar, sino que incluso ha llegado a menospreciar este proyecto, ¿no?, siendo un proyecto que en otras ciudades ha abanderado un gobierno. Sería uno de los primeros casos donde un municipio, con sus propios recursos, mayoritariamente, va a dar el paso adelante. Eso conlleva pues un esfuerzo que no se circunscribe ni mucho menos al año 2026, será un proceso de 4 o 5 años, porque tiene una evolución el proyecto, que tendrá la famosa campana de Gauss, en lo que a las obras se refiere. Primero será menos intensidad, pero a medida que pase el tiempo, pues las certificaciones serán de mayor intensidad, ¿no? Pero hemos hecho los números y los hemos analizado. Tenemos un nivel de tesorería, un nivel de liquidez, de solvencia, de estabilidad en las cuentas, que nos permite mantener los servicios públicos, mantener las inversiones en los barrios, pero asumir ya pues el paso más decidido a un proyecto de ciudad como es el del auditorio, ¿no? En fin, yo me alegro también de que desde el ámbito de la economía nosotros también tengamos certidumbre en el ámbito interno de vamos ya a apostar por uno de los grandes proyectos de ciudad como es el auditorio. Uno de los grandes proyectos, que no sé qué pensáis, que digamos que también tiene ciertas incertidumbres, ¿no?, y ciertas cuestiones que no están del todo, es decir, que no es un proyecto clarísimo, incluso aunque ya se sabe que se va a hacer en la explanada de San Andrés, ¿no?, pero bueno, siempre se escuchan palabras, pues se podía hacer en vez del hotel, pues se podía hacer el dique de Levante, pues si hace falta un auditorio, ¿no, Roberto? Es decir, que no es un proyecto, es un proyecto de ciudad, pero no tan... Hay como una serie de temas recurrentes, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que estuvimos muchos años hablando del campamento Benítez, ahora hablando de la Rosaleda, la Torre del Puerto, y también el auditorio, ¿no? A mí, cuando he escuchado al alcalde esta mañana, lo que me ha sorprendido ha sido la relajación que ha tenido a la hora de expresar que el endeudamiento era... Hablamos de más de 200 millones de euros, ¿no? Sí, y el alcalde lo ha dicho como... Sí, pero como muy no en endeudamiento, ¿no? No. Sí, pero bueno, que es un proyecto que va... millones, ¿no? 120 millones más o menos, pero porque ya tenemos cantidades consignadas y aportaciones que ya están garantizadas, ¿no? En fin, bueno, hay capacidad económica. El Ayuntamiento de Málaga está en un 35%. Yo supongo que el alcalde y vosotros habéis valorado el posible cambio de gobierno que pueda haber en el futuro, que a lo mejor os puede venir en Madrid, que os puede venir una cantidad importante si el PP llega al gobierno, que no se entendería que vosotros, que estáis dando la lata con esto, en el buen sentido de la palabra, llegara a un gobierno del PP y no ayudara.
Bien, pues nos vamos a quedar, qué va a ocurrir, vamos a quedar con esa pregunta y ahora a la vuelta de publicidad vamos a hacer una pequeña pausa, le contesta. Volvemos enseguida. Estamos hablando en la Alameda con el concejal de Economía del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde, y también con los periodistas Javier Recio, Nuria Triguero y Roberto López. Y nos hemos quedado con una pregunta que había hecho Javier Recio, que ahora puede contestar, claro. Bueno, evidentemente nosotros las ayudas de fuera bienvenidas sean, ¿no? Y yo creo que incluso a medida que el proyecto empiece a ser una realidad y empiece a entusiasmar a la ciudadanía, a la sociedad, pues vamos a tener incluso mayor colaboración privada para incorporarse. Estoy convencido. El Gobierno de España, hombre, yo espero que haya un cambio de gobierno porque haya una mayor atención y, para empezar, presupuesto. Llevamos 7 años sin inversiones en Málaga. Llevamos 3 años sin presupuesto general del Estado por esa situación de bloqueo que hay, ¿no? Vemos cómo otros territorios son primados y todavía a nosotros nos falta ese momento por llegar. Si el Gobierno de España, el nuevo Gobierno, que esperemos lo coja pues el Partido Popular, pues consigue cuadrar las cuentas que se encuentre, pues también pediremos esa ayuda. Se ha hecho de manera que si el proyecto se va avanzando, a medida que vaya avanzando a lo largo de los años, vamos a poder incorporar y por tanto no tener necesidad de contratar pues esas pequeñas porciones de préstamo que vamos a tener que hacer cada año. Pero digo, por explicar a los espectadores, vamos a ver, el proyecto, la financiación, que son algo más de 200 millones de euros, el alcalde ya tiene garantizada la participación de la Diputación Provincial, de la Junta de Andalucía y de inversores privados que tienen hechas algunas negociaciones, y al final lo que ocurre es que el ayuntamiento tiene poca deuda, entre comillas lo de poca deuda, en relación con otras ciudades de las mismas características. Bastante. Y considera que se puede endeudar bastante más como para afrontar un proyecto de este tipo. Sí. He hecho un resumen. Sí, hay más recursos que ya están en el presupuesto municipal. Hablamos de 4 millones este año 2025, hablamos de otros 5 millones en el año 2026 y una parcela con el puerto. Nos acordamos que compramos la parcela por 10 millones para donde va a ser el auditorio, se va a construir, a cambio de que las instalaciones que el puerto quiere hacer son en otro lado de la ciudad que van a reportar esos 10 millones que hemos adelantado. O sea, estamos hablando de acumular ya cantidades económicas que ya están, de alguna manera, esperando a que arranque el proyecto. Lo que falte para completarlo con la parte privada y con las otras administraciones públicas es lo que habrá que tomar como préstamo. Y ese préstamo no se hace de una tacada, ese préstamo va a estar faseado dependiendo de cómo vaya evolucionando el proyecto. Si tenemos mayor incorporaciones a lo largo del presupuesto, a lo largo de la ejecución del proyecto, pues es menos dinero que tendremos que endeudar. Nuria. Carlos, yo quería preguntarte porque leíamos junto a la información de todos los presupuestos del año que viene, que es difícil abarcarlo todo, pero nuestro compañero Jesús Hinojosa lo resumía muy bien. Y, por ejemplo, el apostar por este, como has dicho, había que elegir un gran proyecto, se ha elegido este. ¿Hasta qué punto, por qué es estratégico el auditorio frente a... Quizá ahora tenemos en Málaga la percepción más urgente de otro tipo de asuntos como la vivienda o la movilidad? Por ejemplo, el eje litoral está descartado de los presupuestos del año que viene. Quizá ese proyecto habría aportado más a la solución de esos problemas de movilidad que tiene Málaga. ¿Cómo se ha tomado esa decisión? Bueno, al final también tenemos que analizar el grado de maduración también de cada proyecto. Hemos estado hablando de la Rosaleda y ahora estamos planteándonos en la ubicación definitiva y puede ser que cambie un poco el cómo vamos a desarrollar ese proyecto, ¿no? Y incluso la cuantía. Pero cuando tenemos un proyecto suficientemente maduro, hemos intentado de alguna manera de que se nos atienda por activa o por pasiva en el Gobierno de España, no podemos dejar sin edie. Se acaba de actualizar el proyecto, que ha habido que actualizar el proyecto que estaba redactado en las partidas económicas para poder actualizarlo a fecha de hoy, para poder ya ponerlo otra vez en marcha, ¿no? Entonces, al final hay un elemento de grado de maduración y que nos ayuda a seguir avanzando en una línea estratégica como puede ser la cultura, que en Málaga ha traído, la verdad, buenos réditos a nivel de economía y de sociedad, ¿no? Otros proyectos
pues dependiendo, el eje litoral, hablamos de una inversión mucho más fuerte y una inversión que trata también de buscar fondos europeos, que es algo que es necesario, y de que se vea sobre todo el carácter metropolitano. A ver, ámbitos donde hay que trabajar en la ciudad de Málaga hay mucho. La vivienda lleva en este presupuesto 2026 70 millones de euros, distintas cuestiones, ¿no? Pero también tiene su campana de Gauss, las viviendas se están haciendo, son esos más de, ¿cuántas eran viviendas? Eran cerca de 2.200 nuevas viviendas que las que están en diferentes fases de construcción en este momento y de ese proyecto de 5.000 viviendas. No vamos a descartar otros grandes proyectos de ciudad. Voy a decir solo 3 datos. Hace 2 legislaturas la inversión en la ciudad de Málaga, era de 270 millones de euros, en 4 años. Sumada la inversión, en los 4 presupuestos hace 2 legislaturas, 270. La pasada legislatura, esa inversión de 4 años eran 484 millones. Ya en esta legislatura, en solo 3 años, llevamos 547 millones de euros en inversión. Es decir, la apuesta de Málaga por la inversión ha crecido enormemente, los servicios públicos nos han visto mermados y la presión fiscal, de la que nos gusta tanto hablar a algunos contertulios aquí, Javier, pues no ha subido, ¿no? Bueno, tratamos de, con cabeza, no hemos ido nunca a hacer cosas raras, avanzar en esos proyectos que también anhelamos como ciudad, ¿no? A mí me preocupa, el proyecto nace con un presupuesto de unos 100 y pico millones, ya están 200 y pico, veremos cómo está en 2030, lo cual encarece todo el proceso. Y después hablas de la cultura. Yo creo que estamos de acuerdo en que Málaga necesita un espacio como es el auditorio, pero habrá que ver cómo después se gestiona ese espacio. Y entiendo que si entra la financiación privada, una cosa que le puede preocupar a los malagueños y malagueñas es qué va a pasar después, una vez que tengamos el auditorio. En las reuniones en las que yo también he podido participar respecto a qué sería en el momento en el que abramos ese gran espacio, la idea no es una gestión privada del recinto, la idea es que la gestión recaiga en el ámbito público. No obstante, sí se ha abordado y se ha hablado también con los arquitectos la necesidad de hacer compatible el uso cultural, ¿vale?, de lo que es un gran auditorio en la ciudad y en la provincia de Málaga, hay que hablar también en esos términos porque otras administraciones van a participar, como el hecho también de que el ámbito congresual, que también demanda de espacio en la parte más urbana de la ciudad y no en el entorno como puede ser el Palacio de Feria y Congreso, pues tenga esa oportunidad. Esa cuestión también se ha abordado en el proyecto y va a permitir que en esa gestión futura del gran auditorio tenga también esa vertiente de congreso que hagan de alguna manera cuadrar mejor las cuentas, porque evidentemente la cultura sabemos que como otros ámbitos de la gestión pública es un auditorio municipal, claro está. Vale. Al final va a ser un palacio de feria que de vez en cuando dará conciertos. Bueno, cuando veamos el espacio, claro, quizás no, que verdad, el espacio Málaga no tiene tampoco para tener una programación quizás semanal, no lo sé. En absoluto, en absoluto. Vamos, yo creo que digo, sí. A nivel de un gran auditorio, para llenar eso toda la semana y eso. Vamos, que me parece bien que también sea compatible con temas de congreso. Teniendo, a ver, no nos queremos... Hablamos hace muchos años, Nuria también, en el ámbito económico, del famoso Málaga Ballet, y todos lo veíamos como, qué manera de compararnos con, qué necesidad, pero bueno, ese Málaga Ballet al final ha llegado a lo que es ahora mismo Málaga con la innovación. Recordemos la ópera de... 20 años, ¿no? 20, más de 20 años. No tanto, 10 años. Sí. Sí. La de Málaga tiene su origen. Y pues en ese símil que me va a permitir decir, pues, y la ópera de Sydney, hablamos de la ópera de Sydney, la vemos ese espacio pegado al mar y todo lo visualizamos. Oye, bueno, a lo mejor será un referente y a lo mejor nos viene bien. Yo creo que es un gran continente cultural que nos va a permitir proyectarnos todavía mucho. Hay otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, el parque de Repsol, el parque, no las viviendas, ¿no? Porque las viviendas ya sabemos que están en un contencioso y no se sabe cómo irá, ¿no? Está el parque, ¿no? Y algunos otros proyectos, ¿no? Nosotros, en el ámbito del medio ambiente, pues evidentemente
seguimos con proyectos también que suponen un gran pulmón verde, cerca de 400.000 metros cuadrados nuevos, los que se van a poner en carga con ese famoso Parque Benítez, que bueno, está ya terminando después de una inversión muy potente. Está dando vuelta al parque. Y de mucho tiempo. Mucho tiempo, claro. Es uno de los proyectos como el auditorio que ha ido acumulando cierta financiación cada año, porque el interés era por ponerlo en marcha, los informes de, pues no sé, de AENA, tal, el tema de la inundabilidad, que también fue sobrevino en el último minuto y tal. Bueno, ya es una realidad, ¿no? Igual que el Parque Frank Capra, que tiene una consignación presupuestaria del 25 y alguna pequeña del 24, que con la del 26 es un parque de cerca de 13 millones de euros en teatinos, ¿no? Y el de Repsol, que evidentemente también el interés es ponerlo ya en licitación, sumando esos 400.000 euros adicionales. Yo creo que tocar todo, ningún área, eje estratégico, llamémoslo así, del presupuesto se ve disminuido. Todos crecen porque todos van avanzando cada uno en sus materias, ¿no? En el ámbito cultural, juvenil, el ámbito medioambiental, el ámbito de la movilidad, en el ámbito urbanístico, el de servicios, en fin, todos de alguna manera van creciendo porque el presupuesto permite ir haciendo eso. Ya que ha comentado el tema de la movilidad, usted que es de las cuentas, ¿cuánto tiene presupuestado por multas de zonas de bajas emisiones? Supongo que eso lo tendrá usted en la cabeza, los cientos de partidas económicas de ingresos. No hay una... A ver, es como todo, cuando arranca un nuevo... Por eso digo que es como un nuevo concepto, supongo que lo tendrá fresco. Pero la estimación es complicada, es decir, ¿cuánta gente va de los que se ha diagnosticado como posibles infractores que vienen de otros municipios y tal, pueden llegar a tal? Pues es difícil hacer. Hombre, siempre se hará, supongo, una estimación de un 10% más o lo que de alguna manera pueda ser el hecho de cuando hemos puesto ciertos espacios del centro histórico con limitaciones, hablemos de, por ejemplo, carreterías, ¿no? Pues bueno, ha habido gente que ha cometido la infracción, mayoritariamente gente extranjera. Claro. Y que, es como una especie de tasa turística, pero... Y que se guiaba con Google. Soterrada, ¿no? Soterrada. Habrá que hablar con Google, ¿vale? Para que Google, que de los que hacemos uso el Lo Google de hablar Maps con y Google tal, es importante. para que no cometa el error de que te indica que tú dirías por allí y eso no esté actualizado debidamente y te metas en ese problema, ¿no? Hombre, ese camino es el que se ha abierto, se ha hecho con mesura para que no afecte especialmente a la población empadronada de Málaga. Pero bueno, es un marchamo que trata que las ciudades, de alguna manera, todas vayan en esa línea. Que en Málaga podía ser más o menos necesario, es verdad que en Málaga la contaminación, afortunadamente, por estar pegado al mar, la contaminación atmosférica no es ni mucho menos la que tienen otras grandes ciudades. Pero lo que no se entiende en los municipios de lo que es la Gran Málaga, que diga, oye, mucho hablar del carácter metropolitano que tiene la capital y después castigas a la gente del cinturón de la capital. Porque el malagueño... a la gente que tiene que venir en coche, porque la gente que viene a Málaga, porque parece una discriminación clarísima. Bueno, te voy a de la capital puede ir con su coche contaminante, que no pasa nada, y lo que... Te voy a contestar evidenciando un problema que tenemos, y tenemos un serio problema de movilidad, a nivel incluso de transporte público, pero eso es algo público y notorio, se está denunciando por activa y por pasiva. En la política europea va caminando hacia una serie de objetivos y a veces otro tipo de políticas que a lo mejor no son tanto europeas como del ámbito más nacional, autonómico, local, pues no avanzan al mismo ritmo. Y en el tema de movilidad metropolitana deberíamos de tener cuestiones muy resueltas, pero es verdad que parece que esa normativa de zona de bajas emisiones se nos adelanta por un lado y tenemos que tratar de facilitar a la gente que tenga, por eso los aparcamientos disuasorios que también se encuentran recogidos en el presupuesto municipal para que la gente se quede en Totalán o se quede en el tono de Martín Carpena y para que a partir de ahí pues con una línea potente... Antes de tener eso ustedes ya ponen las multas. Hombre, hay una... Claro, usted dice, sí, es verdad que hay una carencia, pero multas no, por si acaso yo ya empiezo a multar y ya haremos los aparcamientos. No, eso es lo que usted acaba de decir. Lo que hay hay una obligación legal que viene de Europa que marca una fecha y esa fecha se ha demorado y se ha suavizado hasta el punto de que... Lo que sí habrán contemplado es los ingresos por la tasa de basura, ¿no?
Los ingresos... es un gran chollo que se ha encontrado el señor Carlos Conde. Se le esboza la sonrisa porque son millones... La sonrisa son millones que el ayuntamiento se va a encontrar, pero... Nosotros no hemos querido en ningún momento que esta nueva prestación, que no tasa, se aplique, y además de la manera que se ha querido aplicar, que es, como sabemos, con una ley que transpone una directiva europea que no obligaba a que los gobiernos europeos repercutieran el 100% de los costes del servicio que estamos hablando. Aquí en España se ha decidido por esta ley pues que se vaya con la mayor virulencia. El problema es que somos los ayuntamientos los que además nos ponen en esa obligación una ley que de tener que cobrar. El Partido Popular se abstuvo. Se abstuvo. Claro. Hay una directiva que marca... podría haber opuesto. Bueno, hay una directiva que marca igualmente unos objetivos y unos plazos. Nosotros lo que queremos es cambiar esa ley, evidentemente. ¿Por qué el precio del transporte público es deficitario? No se le repercute a un viajero el 100% de lo que supone subirse a su autobús, y sin embargo la tasa de basura no puede ser deficitaria, sino que tienes que repercutir el 100%. Pues creo que estas cuestiones se deberían de suavizar. Pondremos medidas para suavizarlo. Porque yo creo que muchos espectadores no lo sabrán. A ver si no lo puede decir. En el transporte público, cada vez que un usuario entra en el metro, ¿cuánto paga las administraciones públicas? Creo que son 7 euros, ¿no? O 4, ¿no? O 4, ¿no? 4 euros. En metro no lo sé. ¿Y en el autobús público? O sea, de la MT. En el autobús estábamos... en el autobús creo que estábamos en 1,25, sí. Es decir, que cada vez que usted vea que se sube un usuario a un autobús, sepa que las administraciones públicas pagan por ese usuario, igual que ocurre en el metro. Bueno, 1,25 es lo que cobra el usuario, es lo que paga el usuario. Lo que cuesta esa administración es mucho más. Nosotros tenemos, no sé si es cerca de 30 millones de euros de transferencias, lo que hablo ya muy de memoria. Pero como cualquier servicio público. Exactamente, eso es lo que está comentando. Por eso lo planteaba así, y me lo planteaba el decano del Colegio de Economistas en una charla con era cierto, y yo le he dicho a él, estoy diciendo lo que comentaste, que es evidente. ¿Por qué en el precio del transporte público es deficitario y no hemos podido plantear lo mismo en la tasa de basura? Ojo, que el que contamina paga, sí, pero debemos de educar a la gente, pero no pasar de 0 a 100. Podemos ir paulatinamente, que la gente se vaya dando cuenta de que esto va a ser... Es un apunte, ¿no? Sí, bueno, hemos hablado de grandes proyectos que, bueno, no sé si son del todo creíbles porque son a largo plazo, y yo creo que hay varias cuestiones que están encima de la mesa y que le interesan mucho a la gente que nos está viendo. Hemos hablado de la vivienda. No sé si estamos a la altura, hemos hablado de la movilidad, creo que tenemos un problema muy grande, y la gente que nos está viendo supongo que se está preguntando por lo suyo, por su calle, por su barrio. Y a ese respecto la oposición ha sido muy dura, ha criticado con fuerza este presupuesto. Mantenimientos, equipamientos de barrios, limpieza. A ver, he contado antes el ejemplo de las inversiones, de cómo casi... Solo para 3 años de esta legislatura hemos duplicado lo que en 4 años hace 2 legislaturas, ¿no? En inversión. ¿A dónde van las inversiones que planteamos en el presupuesto municipal si no es a los barrios? Es cierto que el auditorio está en un sitio concreto y no podemos pensar que solo es para los vecinos del entorno del auditorio, sino que es un proyecto más de ciudad. Pero es que la gran mayoría de los proyectos de inversión van destinados a los barrios. Entonces, ¿por qué la sensación de la ciudadanía en los barrios es que lo que se cuida es el centro y no su barrio? Es que yo entiendo que no es del todo así. Yo, aparte de concejal de Economía, el alcalde se ha encargado de que muchos concejales que tenemos algunas responsabilidades de área, seamos también concejales de distrito. Yo concretamente en Málaga Este. Yo puedo enumerar hasta una decena de proyectos en los que estamos trabajando en este momento en Málaga Este, pero así en el resto de los 11 distritos de la ciudad. En este presupuesto hay dinero que crece no solamente para el mantenimiento, para la pequeña obra del mantenimiento de la ciudad, que van a gestionar directamente los distritos, concretamente un 25% más, 47 millones de euros, sino también proyectos que suponen cambiar una avenida entera. Como la Avenida Andalucía. Como la Avenida Andalucía. Bueno, o como los paseos marítimos, paseos marítimos del Pedregalejo y el Palo. ¿Cuánto aumenta el presupuesto de...? Pues limpieza casualmente baja un poco, si mal no recuerdo, pero se debe a una cuestión de que en el año 2025
metimos un préstamo de 14 millones de euros para adelantar inversiones, sobre todo en materia de parque móvil de maquinaria, para poder adelantar esa inversión y no esperar cada año a dar un X% del presupuesto para que ellos pudieran de alguna manera ir comprando esos vehículos, sino que hemos adelantado esa compra, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que Limasan tiene un crecimiento porque evidentemente más de su 80% del presupuesto es capítulo 1, es personal, que está en la, tal. El Gobierno de España acaba de aprobar una normativa para volver a actualizar los precios, los salarios de los empleados públicos, y eso afecta directamente a las cuentas públicas, ¿no? Sí, pero dinero que vaya a ir a mejorar la limpieza, no a pagar sueldo o a pagar un préstamo, sino ¿va a haber alguna actuación que sirva para que mejore la limpieza en los barrios? Que eso es una preocupación que está ahí patente. Toda la inversión, hay que ganar, no se puede crecer ilimitadamente el personal, está claro, porque el coste es enorme. Y hay que seguir trabajando de alguna manera, en mejorar la productividad, es decir, la capacidad que tengamos de limpiar con menos recursos. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Con maquinaria, que es la que estamos comprando, que es la que nos está llegando ya, que se incorporan como fregadoras, barredoras, que nos permitan que los operarios, con menos operarios, consigamos tener mayor capacidad. ¿Usted cree que Málaga es una ciudad limpia? Málaga es una ciudad limpia. Lo que pasa es que nos dura poco. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que la ensuciamos nosotros. ¿Qué significa eso? Que podríamos hacer todos mucho más, costándonos lo que nos cuesta Limasan, que son 100 y pico millones de euros, que sale del bolsillo de los malagueños. Comparativamente, somos una ciudad que invierte mucho en limpieza, sin embargo no nos cunde, como decimos aquí. ¿Por qué? Porque nos dura poco. Limpiamos una zona y al día siguiente está igual o incluso peor. ¿Y por qué se produce esto? Porque creo que hay que cambiar muchas conductas. Hay que ser, sobre todo para ese pequeño y reducido grupo de personas que pues no cuidan la ciudad como pueden cuidar su casa, ¿no? Hay que hacer mecanismos de mejora de la productividad del empleado público con mejor maquinaria. También. Todos tenemos que hacer Yo ese le invitaría que se pasase, por ejemplo, usted que pase por el Cristo de la epidemia, y yo le aseguro que eso no ha estado limpio nunca en los últimos años. Es decir, es una ciudad, una calle, una calzada muy sucia, y no es porque la ensucian los vecinos. Es decir, estoy convencido que esa afirmación seguro que puede ser rebatida. Eso de que no haya sido limpiada nunca. No, hombre, yo no he dicho que no esté limpia. Bueno, lo que digo es que está sucia porque no se limpia bien, no porque yo creo que los vecinos los faldeos, ¿no? Que se echa en falta mucho faldeo. Luego es verdad que la ciudad, la mugre incrustada la ciudad también, con tantos periodos de sequía, también es complicado, pero voy a echarle las culpas a la falta de lluvia. Pero es verdad que en otra ciudad donde llueve mucho más, pues evidentemente la sensación de limpieza, seguro que el coste de la limpieza es bastante menor, porque hay un elemento natural de la naturaleza que ayuda. Pero bueno, es cierto que no podemos seguir creciendo ilimitadamente en el presupuesto de Limasan. Bueno, si la población crece y la población flotante crece, evidentemente tiene que crecer. Eso sí, evidentemente. Los crecimientos vegetativos están ahí. Cuando esté el distrito Z, evidentemente, pues habrá que mejorar en esa parte. No digo crecimiento, el crecimiento vegetativo lo doy por todo crece, todo evoluciona un poco. Pero digo crecer por crecer, de oye, vamos a meter ahora 300 más que seguro que nos va a ir mejor. Creo que debemos de ir a mecanismos de más productividad del personal de Limasan con la maquinaria correspondiente y sobre todo mecanismos de más pedagogía para que la gente de alguna manera no se contagie con esta forma de entender que la vía pública, bueno, ya vendrá, no sé, pago porque lo limpien. A mí me da la sensación... Esa expresión la he escuchado yo, no la había escuchado vosotros. Pero esto lo ensucio, pero yo pago mis impuestos para que esto lo limpien. Yo no sé, yo lo he escuchado. La gente se enfada mucho con ese mensaje que los políticos soléis lanzar con bastante facilidad. Yo creo que la gente se enfada mucho en casa. Porque es como, además me están echando la bronca de que mi calle está sucia. No, yo he dicho que nos dura poco. Y nos dura poco es porque podríamos, si el ejemplo podría ser a la inversa, es decir, lo que tenemos que hacer es que la gente siga pensando que las cosas pueden ir como están y nosotros meter más recursos que salen del bolsillo de los malagueños. Pero es que yo, que soy, insisto, concejal de distrito, yo sé qué zonas pues están
más castigadas que otras. ¿Y el por qué? Pues porque en determinados entornos, pues la gente como que... No le... No. Yo conozco... Bueno, eso, a ver, es cierto que hay un problema de civismo en Málaga, tampoco vamos a negarlo. Sí. Tampoco vamos a negarlo. Todos vemos el cubo de basura y la gente colgando la bolsita al lado o dejando las cosas. Es decir, ese problema está. Ahora... Bueno, y las mascotas también, que eso es un problema grande. El tema de las mascotas. Pero claro, ¿cuál debe ser la respuesta? ¿Esperar a que la gente se eduque? No. Yo he hecho autocrítica, es decir, debemos de ir a mecanismos que, sin elevar mucho más el coste del servicio, porque ahora, además de todo esto, el presupuesto del IMASAN, que por una ley estatal se supone que debemos de repercutir en una prestación, en una tasa, pues evidentemente si se sigue creciendo más en ese coste, más nos va a costar a los malagueños. Es decir, ahora va a haber una directa proporcionalidad entre si nos cuesta más, esto hay que repercutirlo. Ojo, no la limpieza, es solamente el tratamiento y la recogida. Lo has dicho muy bien, no al ayuntamiento, sino a los malagueños. A los malagueños. Porque el ayuntamiento, insisto, va a ganar bastante dinerito con la nueva tasa. Sí, pero que... Tú lo sabes perfectamente. Sí, y he dicho... Eso estaba antes incluido me había escuchado decir... En el IBI, y el IBI si puede bajar hasta un cierto coeficiente. Si quiere hablamos ahora del IBI, pero que sí el primero en decir que yo entiendo que no habría que repercutir el 100% de la tasa, que debería de ser deficitaria. Pero os lo vaya a encontrar ese dinero, ¿no? Y yo creo que lo van a cambiar. Dígame lo que se siente más orgulloso de estos presupuestos. ¿Cómo? ¿Qué es lo que le hace sentir más orgulloso de este presupuesto? ¿Algo nuevo, algo que haya conseguido incluir? Yo de lo que me siento orgulloso de cuadrar un presupuesto, en primer lugar, yo pensaba que el año 2025 era un... En 30 segundos, que un presupuesto que era como el más ambicioso a nivel de inversión. Este presupuesto no ha dejado de serlo. Y es más, ha sido la primera vez donde hemos ido anunciando que no solo los servicios públicos avanzaban, no solo los barrios se veían más reforzados, no solo la vivienda era un elemento fundamental, sino que esos grandes proyectos que también aparecían, pero eran como testimonialmente, ya por fin empiezan a verse en este presupuesto 2016 con el auditorio. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ya el tiempo dirá si son cuentas o cuentos, ¿no? El tiempo. Lo aprobaremos. 10 presupuestos, ¿no? Claro. 10 presupuestos que tiene su mérito, también sacar 10. Cierto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros pido que sigáis aquí con nosotros y a ustedes lo mismo. Que sigan ahí porque volvemos en unos segundos. Estamos paseando por la actualidad informativa de Málaga y su provincia en la Alameda, en esta mesa de debate que ya saben se hace conjuntamente entre 101 Televisión y el Periódico Sur, y lo estamos haciendo hablando con Javier Recio, Nuria Triguero y Roberto López, y ahora vamos a hablar de algo que le afecta seguro que a muchos de ustedes, o directamente, o tienen un familiar, un hijo, un padre, un amigo, que no es otra cosa que la difícil vida de un autónomo, y para ello pues contamos con el secretario general de la Unión de Autónomos de Andalucía, Pepe Galván. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Sí, pues tenemos ganas de hablar contigo porque hace una semana, Nuria, además tú cubriste esa información, sí. Te tocó el fin de semana. Sí, me tocó. Y cubriste la concentración que hubo en el Ayuntamiento de los Autónomos, que hubo en Málaga y en otras provincias de España, intentando llamar la atención sobre la situación que viven, ¿no? Sí, fue una manifestación, empezó a las puertas del Ayuntamiento y luego siguieron hasta la Plaza de la Merced, terminó allí con una lectura de manifiesto y bueno, pues había más de 1000 personas que se organizaron básicamente por redes sociales, con una plataforma que se ha creado pues un poco al efecto de esta manifestación, no viene de organizaciones como la vuestra, Pepe, es algo un poco más espontáneo, creo yo, pero bueno, al final es un reflejo más de esa situación. La palabra que se repite mucho en todas estas manifestaciones y también cuando hablan las organizaciones es asfixia, ¿no? Es ese sentimiento de que no pueden más, de que están ahogados por impuestos, burocracia, costes y
Es decir, porque es que ahora no hay ninguna medida, desde hace muchos años no se escuchan medidas que beneficien al autónomo a nivel general. Una cosa es pues la bonificación el primer año de autónomo, tal, pero bueno, eso no, digamos, para arrancar, ¿no? Pero no se escuchan medidas que faciliten, ¿no?, o incentiven el trabajo del autónomo, ¿no? Bueno, quizás no se escuchen, pero como se suele decir, a verlas haylas. Y quizás, lógicamente, perdón, no todas aquellas que de alguna manera pues satisfacen a la totalidad de nuestros autónomos y autónomas, ¿no? Es decir, esas reivindicaciones que la plataforma en defensa del trabajo autónomo, que de esta forma espontánea como ha surgido, que nosotros aplaudimos, dicho sea de paso, están cargadas de lógica y están cargadas de razón. Pero no es menos cierto que sí que es verdad que las distintas organizaciones que, digamos, nos erigimos en defensa del trabajo autónomo, y bueno, como puede ser la nuestra Unión de Autónomos, y lo digo con mucha modestia, pues llevamos años trabajando en distintas modificaciones que entendemos que serían pues un acicate, serían un aliciente para la supervivencia y sobre todo el sostén, ¿no?, y la consolidación del trabajo autónomo. La mayor y más importante que conseguimos en 2022, cuando digo conseguimos me refiero a todas las organizaciones, a todo el espectro y a todos los que trabajamos en pro del trabajo autónomo, era la cotización por ingresos reales. Que si bien es cierto que yo creo que además el germen mayor que ha hecho este estallido, por llamarlo de alguna manera, de salida en más de una veintena de ciudades en toda España a manifestarse, ha sido la parálisis en ese tipo de cotizaciones. Es decir, se nos abrió de alguna manera la posibilidad, de que a finales de este año, al inicio de 2026, viéramos pues modificaciones, y nuestra organización las pide a la baja, y ahora si queréis os comento por qué, modificaciones a la baja en las cotizaciones de las mensualidades de los autónomos, y simplemente ha sido un conato que lanzó el gobierno. Hubo un totus revolutum porque inclusive había un alza en las cotizaciones más bajas, y ahora ya se paraliza. La propuesta del gobierno iba a subir las cotizaciones más bajas y paralizar prácticamente las cotizaciones más altas. Es decir, para que nos entendamos cuando digo cotización alta y baja, sí, igual que en el régimen general, si esto tiene un camino muy fácil de entender con todo mi respeto, es decir, aquellos que lógicamente tienen unos beneficios superiores, igual que en el régimen general, pues vamos a esa coherencia, es decir, pues lógicamente tendrán que soportar una mayor carga contributiva. Sí, pero hay una cosa, antes digo, para que los espectadores que no son autónomos, ¿no?, tengan toda la información. El gran inconveniente de un autónomo, entre los muchos que tienen, ¿no?, uno es que en la hora de la jubilación, pues sus prestaciones son muy inferiores a las de trabajadores por cuenta ajena, ¿no? Un 40% menos. Un 40% menos, que luego, a la hora de cobrar el paro, además de las dificultades que cualquier trabajador autónomo tiene para dejar de trabajar, porque son negocios pequeños, tiene muy complicado, ¿no?, cobrar el 95%, que no existe. Se deniegan 95% de las solicitudes. O sea, no quería llegar a maximizar. Y no quiero hablar de ese 5% cómo llega. O sea, no llega en asfixia, llega prácticamente en la ruina. Bajas laborales también, ¿no? Sí. Las bajas laborales. El asentismo será muy bajo también, ¿no? No, el autónomo se pone malo los fines de semana. Claro. El asentismo es como el cese de actividad. Eso es lo que me refería, ¿no?, con situar, ¿no?, sí, a los espectadores y que las condiciones, pues tendría que haber una serie de condiciones que ayudasen a ese autónomo, ¿no? Son condiciones que curiosamente en estas manifestaciones que se han venido dando son las que casi las 3 organizaciones mayoritarias del sector venimos demandando. Es decir, lo que más nos ha gustado, por decirlo así, de este tipo de manifestaciones es que son coincidentes. De hecho, afiliados y afiliadas nuestras, lógicamente, estaban en esas manifestaciones, ¿no? Sobre todo el sector de la peluquería, que está muy castigado con los que en su momento se subieron y no han vuelto a rebajarse cuando estaban en un IVA reducido. Tintorerías y lavanderías con manifiestos que van pues en detrimento pues, de una competencia desleal. Pues tenemos el cese de actividad, como estamos hablando, el subsidio para mayores de 52 años, que cualquier trabajador por cuenta ajena puede llegar a conseguirlo, mientras que en el régimen de autónomo no es así. Más de media Europa está ya en una exención de IVA para aquellos trabajadores autónomos que no exceden de los 85.000 euros. Y aquí en España pues ni aparece. La exención de IVA. Sí, digamos que no, que los autónomos, en cualquier caso, somos recaudadores de tal impuesto. Sí.
Y en Europa hay ya una directiva en la que se está hablando, prácticamente todos los países de Europa la están aplicando, desde Portugal, Italia, Alemania, en el que aquellas actividades empresariales que no superen los 85.000 euros no tienen que, digamos, recaudar ese IVA para las arcas del Estado. Es decir, están exentas de la tributación y por lo tanto de la recaudación de IVA. Algo como lo que pasa en Canarias, ¿no? En Canarias con el famoso IVA canario, el IGIC o algo así, si mal no recuerdo. Pues hay una exención de tributación de IVA de hasta 30.000 euros. Es decir, que en nuestro país lo tenemos, ¿no? Lo tenemos bien cercano para ver si eso funciona o no funciona. Pero algo que nosotros tenemos muy claro, que si algo que funciona en el resto de Europa, en España debe de funcionar. O sea, somos europeos en toda orden. Yo creo que todos tenemos claro cuáles son los problemas de los autónomos, las cuotas, la baja protección social, el desequilibrio entre las cotizaciones. A mí una cosa que me preocupa es que creo que somos 3 millones y algo de autónomos. 3 millones prácticamente 200.000. Casi 3 millones y medio. En Andalucía más de 600.000 autónomos. Y yo veo la manifestación y digo, qué poca gente. Quiero decir, hay más autónomos que funcionarios. Somos un motor económico fundamental para este país. Pero falta una fuerza centrípeta que no sé si a través... Creo que las organizaciones estáis haciendo un trabajo que hay que hacer, que es necesario, pero creo que estamos muy lejos de la representación real. Sí. La presión que podría ejercer el autónomo en la calle por lo suyo debería ser otra. El autónomo podría paralizar el país. Sin duda. De la noche a la mañana. ¿Y por qué no ocurre? Antes hablábamos de que, bueno, en los tiempos cuando aún se hacían huelgas generales, hablábamos de la agricultura y el transporte. Bueno, la agricultura y el transporte, el 90% eran trabajadoras y trabajadores autónomos, ¿no? El autónomo, como su propio nombre indica, es así, es muy autónomo, es muy independiente, ¿no? Hay países en Latinoamérica que el autónomo se le denomina los independientes, ¿no? En el amplio sentido de la palabra me refiero. Somos así, es decir, si bien, digamos, el asociacionismo ha ido disminuyendo año a año, ya no solamente a niveles de organizaciones de autónomos, sino incluso a niveles sindicales, los autónomos tenemos nuestra independencia, tiene que haber un clamor muy grande, digamos, o un escozor mayúsculo para que el autónomo salga a la calle. Esa es la realidad, esa es la verdad, ¿no? Si bien es cierto que yo doy absolutamente todo el crédito del mundo a las reivindicaciones que se vienen dando en estas manifestaciones, que creo que no va a ser la última. Creo que vamos a ver algunas más, es decir, porque la gente tiene ganas y nosotros no se lo vamos a cortar. Es decir, como organizaciones mayoritarias o representativas del sector, no se nos ha invitado a apoyarlas directamente, pero estamos ya en contacto con las distintas plataformas para que sepan al menos que la Unión de Autónomos, pues ahí están, y cuando sea necesario, digamos, apoyaremos si nos lo piden, incluso con la asistencia, porque lo que no queremos en ningún caso es, digamos, estar y representar allí donde no se nos invita. Y esto lo digo con cariño. Para que a la gente le quede claro, para que un autónomo gane 1.000 euros, ¿cuánto tiene que facturar? Pues aproximadamente unos 2.000 como mínimo. O sea que depende mucho del sector. El 50% de lo que gana son impuestos. Hombre, no tan así. Entre cotizaciones, IVA, claro, y IRPF. Es decir, tiene cotizaciones, tiene impuestos y por supuesto tiene gastos de explotación, ¿no? Es decir, es muy variable dependiendo del tipo de sector. Pero vamos, un 40-50% de... Hombre, yo me decantaría sobre más el 40 que el 50. Hay autónomos que ni siquiera pueden pagar la cuota. Sí, es decir, sí, perdón. No, yo me gustaría hacer por curiosidad, ¿cuántos afiliados tiene su organización? Nosotros aproximadamente, esto es cambiante, ¿no? Es decir, porque nosotros tenemos dos modalidades de afiliación que suele coincidir con el resto de organizaciones. Y una es, por un lado, aquellos afiliados que de forma particular entran en nuestra organización, y después el apoyo que tenemos de las sectoriales. El autónomo en líneas generales, esto por ponernos en contexto, que no quiero ser demasiado pesado, en líneas generales no viene a una organización intersectorial o multisectorial como podemos ser nosotros, ¿no? Sino que busca el refugio en su sector. Es decir, el transportista busca el refugio representativo, por decirlo así, en la organización de transportistas, el peluquero en sus organizaciones de peluquería, y esos a su vez entran en nuestra casa, por decirlo de alguna manera. Pero estaríamos en torno de un 15 o un 20% de representación actual. Digo en torno a, porque dependemos también de las fluctuaciones que tengan nuestras sectoriales. Nosotros somos aproximadamente unas 26 organizaciones sectoriales, y de los
casi 600.000 autónomos que tenemos en Andalucía actualmente, pues podemos representar perfectamente, entiendo, y lo digo con mucha modestia, entre 100 y 130.000 autónomos. El asociacionismo no está al alza, por desgracia no está al alza. Posiblemente ahí tengamos que entonar... Está el sindical, ¿no? O sea que... Efectivamente, es lo que comentaba. Ahí peor, ¿no? Tenemos que entonar nuestra mea culpa, es decir, también Andalucía es muy extensa, es decir, llegar a todas las provincias y tener presencia permanente, digamos, a las organizaciones nos cuesta. Creo que al hilo de lo que decía Roberto, la cuestión es que adaptar la fiscalidad o las obligaciones que tiene un autónomo a sus ingresos, ¿no? Que eso es lo que nos ocurre, ¿no? Eso es fundamental, esa es la piedra de toque. Es decir, tanto al alza como a la baja. Muchas veces a nosotros se nos castiga diciendo, bueno, lo que queréis es que los autónomos no paguen. Y vuelvo a repetir lo mismo, y espero que así pues los espectadores nos puedan entender. Esto es igual que el régimen general, ya se hablaba en el Pacto de Toledo, es la convergencia. Nosotros, una persona que ingresa 6.000 euros debe de cotizar por esos 6.000 euros, y una persona que ingresa 1.000 euros debe de cotizar por esos 1.000 euros. Se ha hecho famoso por el ejemplo que se está poniendo, un autónomo que, digamos, se lleva líquido a su casa 750 euros, ha dejado el 35% en cotizaciones, mientras que el que gana 6.000 euros no llega ni al 9%. No tiene sentido. Si eso se lo explicamos a un funcionario, si eso se lo explicamos a un trabajador por cuenta ajena, le parecería una locura. Pues llevamos años, yo creo que desde los Reyes Católicos. ¿Hay alguna opción política que represente mejor los intereses de los autónomos? No, sinceramente. No, digamos que esa acción política que pueda representar mejor a los trabajadores autónomos es fruto de la presión que las organizaciones le podamos hacer. Sí, pero los programas electorales del PP, del PSOE, de Vox, de Podemos, etcétera... Suelen ser coincidentes, a la larga. Es decir, en promesas, digamos, cada uno puede tirar del hilo. Cada campaña siempre se hacen guiño al autónomo y al final todo queda casi igual. Se habla, no sé, hasta no hace mucho se comentaba, dice que los autónomos, digamos, nos dimos a conocer gracias a Ciudadanos. Y no era poca la razón, y no lo digo porque, bueno, hablamos de un partido ya extinto, ¿no? Tampoco pasa nada por decirlo. Pero es cierto que casi no aparecíamos, hace cuestión de 7, 8 años o 10, si me apuras, no aparecíamos en los programas electorales de ningún grupo político. Yo te preguntaba esto porque 3 millones y pico de autónomos, el partido político que sepa coger esa bandera tiene un puñado de votos, ¿eh? Pero, sinceramente, yo creo que ahora sí que, fíjate, en la última legislatura, que fue cuando se aprobó la cotización por ingresos reales, creo que no está puesta en práctica. Totalmente no. Hay una cotización por ingresos reales por tramos. O sea, por tramos. Pero claro, esos tramos, digamos que la revisión nosotros pedimos que se acelerara, que debería de haber habido una revisión ahora en 2026, en enero, y se va a quedar paralizado. O sea, no nos cabe la menor duda, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que el gobierno, o cualquiera... Hay miedo a la negociación, hay cobardía. No se pone de una forma estricta a lo que usted dice, de cotización por ingresos, ¿por qué no lo hace? Sinceramente, yo creo que hay miedo al diálogo, hay miedo a que se politiza... ¿Creen que van a dejar de percibir mucho dinero? Porque en teoría lo que deja de pagar a uno lo pagaría a otro, ¿no? Claro, hay opiniones dispares. Hay gente que, como tú bien apuntas, pues habla de un déficit en las cotizaciones. Nosotros decimos que no, es decir, si vamos a una convergencia, si vamos a un balanceo, lo que hay es miedo al diálogo. Y yo entiendo de que, bueno, estamos viviendo una situación política un tanto convulsa, lógicamente, ¿no? Un tanto o muchísimo convulsa. Y como todo se politiza, nada más que surge una idea, incluso a nosotros, como organizaciones representativas del sector, a las 3, nos choca. Nos choca que cualquier declaración, digamos, institucional que podamos hacer, alguien la atrapa y la convierte en política. Y eso pues, nos fastidia. Bueno, estamos hablando del autónomo, digamos, del trabajo o de la empresa unipersonal, ¿no? Pero ya cuando el autónomo tiene que empezar a contratar, y no hablo de las grandes, de medianas, de pequeñas y medianas empresas, sino el autónomo que tiene un taller y tiene que tener 2, 3 empleados, la cosa, ¿no? Hace poco que hicimos un trabajo en el periódico amplio sobre los autónomos en Málaga, que además Málaga es la provincia donde más ha crecido el empleo, que hablé contigo precisamente, donde más ha crecido el empleo autónomo en los últimos, tanto en los últimos 10 años como en el último año, es decir, la provincia donde más crece. Y hablábamos con autónomos con nombre y apellido, ¿no? Nos contaban su historia, y a mí hay una historia que me llamó mucho la atención. Un señor que tiene una empresa de reformas, le iba muy bien, de reformas, tema de domótica, le va muy bien, llega a contratar a 7 personas y llega un momento en el que decide
volver atrás, desandar el camino, despedir a los trabajadores, y ahora mismo solo trabajan él y su socio y dicen, hemos renunciado a crecer porque no nos compensaba. Y claro, algo debe ir muy mal cuando no se incentiva que una empresa crezca y cree empleo. O sea, si esa persona ha hecho cuentas y dice, a mí no me sale trabajar más y tener que contratar a gente, algo no funciona. Vivimos en un país donde el incentivo es ser funcionario y no ser un emprendedor, no montar algo por tu cuenta, ¿no? Y yo creo que todo tiene que ver con un carácter estructural de este problema, ¿no? Sí, hombre, hay una cuestión particular. El autónomo, bueno, hay casi un 18, un 19% prácticamente de los autónomos tienen al menos un trabajador a su cargo. Mientras se tenga entre 1 y 3 trabajadores a cargo del autónomo, no suele generar demasiada polémica. Es decir, cuando se va a más es cuando empiezan los problemas, ¿no? Es decir, cuando, por decirlo de alguna manera, se genera una plantilla. Los autónomos no nos consideramos, y esto no quiero que se me malinterprete, empresarios al uso, ¿no? Como tales. Entonces, el absentismo, las bajas, todo nos parece un problema, lógicísimamente, porque no estamos preparados para ello. No tenemos la cultura empresarial de esto se ataja así. Pues, sinceramente, es que no sabemos, ¿no? O sea, dependemos en muchos casos también, no tenemos cultura gestora. Desde esa perspectiva te iba a decir la burocracia. Todo ese tema, además, que el autónomo, que parece el gran empresario, tiene que delegar en alguien, claro, en una gestoría. Ese es otro gran problema, efectivamente, es lo que te comentaba, no tenemos cultura gestora. Es decir, siempre hay una gestoría por detrás nuestra que es quien nos lleva los papeles, ¿no? Hablando en plata. Y cuando te das cuenta de que con 2 trabajadores vas tirando, pero con 7 trabajadores parece que los gastos se multiplican por otros 7, no por 4 o por 5, claro, no te salen los números. En muchos casos, si por el camino tienes una baja de algún trabajador o trabajadora que tiene que seguir, lógicamente, repercutiendo como mínimo la seguridad social, no salen. O sea, no salen. Hablando de que hay un problema de cotizaciones muy alta, ¿no? Efectivamente. Nosotros consideramos de que debería de haber, esto es fácil decirlo, lógicamente, y más desde la parte nuestra, ¿no? De defensa del trabajo autónomo, debería haber un sistema de discriminación positiva en las bases de cotizaciones que tenemos respecto de las contrataciones. Es decir, España, como tú comentabas, estructuralmente pues somos la pequeña y la microempresa la que domina el panorama. 90 y pico por ciento. Sí, el 97-98%. Pues yo creo que, con todo mi respeto, y que las grandes peleen lo suyo, ¿no? Es decir, creo que sí que nos merecemos pues unas bases de cotizaciones un tanto más laxas, ¿no? Claro, es que lo hablamos también en la redacción, no sé si era contigo, Nuria, de un caso de una panadería que los propios clientes le decían, oye, ¿por qué no amplías? ¿Por qué no amplías? Y decía, porque no puedo ampliar porque se me va de baja y tengo que cerrar la panadería. Claro. O sea, porque te comenté yo hace un dice, yo aquí lo que hago es vender pan a €1. ¿Cuántos panes y cuántos se tengo que vender para que a mí me salga rentable? Claro, es que digamos, porcentualmente el beneficio respecto de contratación o de inversión está muy ajustado. Y cuando uno es solo o acompañado con 1 o 2 trabajadores, estás acostumbrado a manejar esas cuentas, ¿no? Pero a partir de 3 o 4 trabajadores la cosa se complica. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las mejoras que tendría que haber o las medidas que se tendrían que tomar desde el Gobierno para ayudar al trabajador autónomo? La principal y fundamental es la que estamos hablando, es la cotización por ingresos reales, vamos a poner ya incluso otro calificativo, efectiva. Porque si machaconamente hablamos de cotización por ingresos reales, dicen, no, si ya la tenemos. No, tenemos un sistema por tramos que se parece... Claro, porque hay muchos trabajadores autónomos que tienen ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional. Sí, hay, digamos, que autónomos vulnerables. El trabajo autónomo ha cambiado mucho, ¿no? El paradigma del trabajo autónomo es... Por ejemplo, un actor que trabaja, hace 2 funciones un mes. O simplemente decir, no tenemos la posibilidad de ser autónomos a media jornada. Cuando eso en el régimen general, pues algo muy cotidiano, ¿no? Y si miramos el sector femenino, si miramos sectores como pues el tema de ayuda a domicilio, sectores muy feminizados, donde quizás, y sobre todo por el tema de conciliación, es decir, no se tiene la misma jornada dependiendo de ni el sector en el que trabajes ni el sexo, por desgracia, ¿no? Y también favorecer los inicios, ¿no? O sea, lo que estábamos hablando, el emprendimiento, el que alguien joven diga, oye, tengo una idea, voy a lanzar un proyecto, sin que te crujan a impuestos y sea imposible, ¿no? Claro, ahí digamos que hay una... Bueno, aquí en Andalucía está la cuota cero, Sí, ¿no? efectivamente, hay digamos...
dos cuestiones fundamentales que en su día nosotros criticamos enérgicamente, pero porque queríamos llegar a la mayor, que era la cotización por ingresos reales, que eran las tarifas planas. Es cierto que surgió pues, con motivo de la crisis y convirtió al trabajo autónomo como una especie de trabajo low cost, ¿no? Es decir, bueno, había una tasa de desempleo brutal y era una forma pues, de los gobiernos decir, a ver si por aquí aliviamos, ¿no? ese desempleo y la gente se anima a emprender y se mete la tarifa plana. Nosotros ahí la criticamos mucho y fuimos muy criticados también, ¿no? Porque íbamos a la mayor. La mayor es la cotización por ingresos reales efectiva, ¿no? Y después pues tenemos el cese de actividad que lastra mucho, ¿no? Es decir, casi el autónomo en España, digo, o acierta o se arruina. Es decir, no existe una segunda oportunidad prácticamente, ¿no? Y está el paradigma de las ideas, que siempre se habla de Estados Unidos, donde primero, antes de triunfar, tienes que equivocarte 3 o 4 veces o arruinarte 3 o 4 veces. Aquí eso sería imposible. Aquí con una que la hagamos ya no levantamos cabeza. A ver, lo tenemos altamente complicado. Por eso digo que el cese de actividad prácticamente no existe. Además, es una medida que nosotros aplaudimos, que todo trabajador autónomo, que muchas veces incluso se desconoce, es decir, cotizamos mensualmente por el cese de actividad. Digo, usted tiene fama, los autónomos, mucho también de que se puede tener mucho dinero en B. ¿Eso sigue siendo así? Porque todos hemos conocido... Con factura o sin factura. Con factura o sin factura. ¿Eso sigue existiendo? Sí, claro que sigue existiendo. Si yo dijera, no, hombre, eso es una fábula inventada, no, pero es que además el usuario, el consumidor, es el que dice, no, se ahorra el IVA. Yo prefiero sin factura. Y como vayas de honrado, por decirlo así, vamos a hablar en plata, no, yo es que tengo que hacerle a usted la factura. Pues me voy con aquel que no me la hace. Y ya pues te encuentras en la tesitura de hacer la factura o no hacer la factura. El aplazamiento de la puesta en marcha del Verifactu, ¿no, Nuria? Yo creo que algo ha tenido que pasar ahí, ¿no? Porque en el sentido de que era muy difícil la implantación o había algún agujero, ¿no? Quizá parece que Hacienda se ha visto desbordada, ¿no? Eso parece que... Bueno, las malas lenguas dicen que es el primer pacto con Jung. Es decir, había agentes empresariales y del sector de autónomos en distintas comunidades autónomas que no veían con buenos ojos el tema del Verifactum de una manera, decían que tan rápida, ¿no? Llevamos como 5 años hablando de la digitalización de las facturas. ¿Usted apoya el Verifactum? Nosotros sí. Sí, yo creo que además progresivamente y habrá que hacer pedagogía. Habría que explicar, porque mucha gente nos estará viendo y no tiene idea. ¿Cómo se puede explicar en 30 segundos qué es este tema? Porque es agudo, ¿eh? Bueno, me va a permitir que me meta yo en... Vale, al fin y al cabo, mejor que cada empresa, cada autónomo, cada pequeño bar, cada pequeño... está conectado digitalmente con Hacienda y la Seguridad Social, y sobre todo con Hacienda, y cada ticket que hace emite una factura. O sea, que te tienen controlado al céntimo, ¿no? Sí, varía poco de lo que podamos tener actualmente en cuanto a lo que comentaba de con factura o sin factura. Si no se quiere seguir haciendo facturas, seguimos en las mismas, con o sin Verifactum. Es así. Cuando, por ejemplo, eso terminaría o prácticamente se extinguiría si no fuéramos al sistema de exención de IVA hasta los 85.000 euros. Que lo de 85.000 euros lo dice Europa, que no lo decimos nosotros, que en Canarias es 30.000. Pero eso sería con efecto de un año para otro, ¿no? Porque, claro. ¿No? Si tú estás en una actividad de un año, tú no vas a saber cuánto va a facturar. Sí, es decir, aquellos que en el año anterior, si el 2026 entra en vigor, por decirlo de alguna manera, pues esa exención de hasta 85.000 euros con la declaración de la renta, el IRPF anterior que se haya dispuesto. Es decir, que claro, anualmente te toman como referencia el año anterior y si algún año lo superas, pues ese año entrante pues tendrás que hacer la facturación. Ojalá llegara a eso. Y respecto de la facturación electrónica, entendemos que sí, que cualquier progreso... Perdone, una reflexión, no, claro. Pero al final el que paga el IVA sería el consumidor, ¿no? Al final no deja de ser un recaudador. Claro, teóricamente no. Es decir, en teoría, ese 21% tú deberías de descontarlo de tu producto. Es decir, al tener la exención de IVA, el café debería bajar un 21%, por decirte algo. Muy bien, pues nos quedamos con esas ideas, volveremos a conversar, porque ya ha comentado que se va a seguir hablando de todo esto y que el cansancio del autónomo va en alta, ¿no? Con lo cual yo creo que
que volveremos a invitarlo por aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Gracias a vosotros. Recuerdo que me has dicho que me va a invitar. Estás invitado. Vale. Gracias, Nuria. Gracias, Javier. Y, como no, gracias a todos ustedes por acompañarnos cada semana, que sabemos que son muchos. Y nada, hasta la próxima.